¿Qué pasa cuando una orden divina, clara, urgente, se topa de frente con un comité? Pues que probablemente la orden pierde. Pues de eso va el análisis de hoy. Vamos a meternos con un texto que me ha parecido fascinante, una alegoría contemporánea de un autor llamado Joshua, que plantea justo esa pregunta. Sí, es un texto que se titula Proyarca. Lo que engancha, creo yo, es que usa la ironía, casi el sarcasmo, para lanzar una crítica muy seria sobre cómo la complejidad, la burocracia, se puede convertir en la forma más sofisticada de desobediencia. Totalmente. Nuestra misión hoy es desgranar esta historia para entender el argumento central, que es esa tensión brutal entre la obediencia sencilla, la de verdad, y esa supuesta eficiencia humana que, como veremos, muchas veces solo disfraza que no se está haciendo lo que se pidió. Y todo empieza con una premisa casi de cuento, ¿no? Un rey que recibe una orden muy concreta. A ver, es que la simplicidad del punto de partida me parece lo más potente. Dios llama a un rey y le dice, tal cual, necesito que hagas construir en un plazo de un mes un arca bien grande. Y ya está. Sin manual de instrucciones, sin especificaciones técnicas, directo, urgente y claro. Parece que no hay lugar para el error, ¿verdad? Parece. Pero claro, es que la desobediencia casi nunca empieza con un no rotundo. Suele empezar con un sí, pero. Y aquí el pero llega enseguida. El rey, en lugar de buscar al único artesano del reino que sabe construir arcas y decirle, ponte a ello, pues hace lo que haría cualquier líder moderno, consulta. Claro, habla con un amigo y sobre todo con un sabio del Consejo Real. Y como no podía ser de otra manera, el sabio opina que lo de usar al viejo artesano es una imprudencia. El argumento es tremendo. Dice que la técnica del anciano es artesanal, que aquí se usa casi como un insulto, y que está superada por el know-how moderno. Me parece increíble cómo lo sencillo se convierte inmediatamente en algo sospechoso, en poco sofisticado. Es un reflejo perfecto de nuestra época, ¿no? Desconfiamos de la simplicidad porque no parece inteligente. La solución del sabio, como era de esperar, es la complejidad. Propone organizar un grupo de trabajo interdisciplinario e intersectorial. Es casi una parodia. Y con este bautismo de jerga corporativa, pues nace el proyecto Proyarca. Y ojo, que el texto nos da una pista desde el principio para que entendamos la gravedad del asunto. Cita al rey Saúl de la Biblia. Sí, y esa referencia es clave, ¿no? Es fundamental. El problema de Saúl, según el relato bíblico, no fue que no hiciera nada. Al contrario, él estaba convencido de que había obedecido. Cuando el profeta Samuel le echa la bronca, Saúl le dice, pero si he obedecido la voz de Dios. Claro, su error fue la obediencia parcial, la obediencia a su manera. Exacto. Hizo casi todo lo que se le pidió, pero introdujo sus propias mejoras, sus justificaciones, y el rey de nuestra historia empieza a recorrer exactamente ese mismo camino. Un camino que, por lo que se ve, se convierte en una autopista burocrática a toda velocidad. A los 15 días, a mitad de plazo, el anciano artesano ya tiene la madera lista. Pero por supuesto. Los técnicos del proyecto, los del know-how, dudan de su calidad. Naturalmente. El sistema ya ha empezado a protegerse a sí mismo. No puede admitir que la solución sencilla y tradicional era la correcta. Así que, ¿qué hacen? Pues aquí viene lo bueno. La solución no es analizar la madera, que sería lo lógico. La solución es crear una empresa estatal, Madrearca. Su misión, investigar los bosques del reino y gestionar la materia prima. Y ojo al detalle que añade el texto. Esta empresa tendría la ventaja adicional de concurrir al mercado y obtener ganancias. Espera. ¿Lo ves? El objetivo original ya ha mutado. La misión divina de construir un arca para salvarse de un diluvio se ha convertido, en cuestión de días, en una oportunidad de negocio. La urgencia ha desaparecido, reemplazada por la rentabilidad. Pero, a ver, si nos ponemos en plan abogado del diablo, ¿no se podría argumentar que el rey está siendo pragmático? Un cínico diría que aprovecha una orden divina para, de paso, desarrollar la economía del reino, crear empleo. ¿Dónde está exactamente el error en esa lógica? El error está en que la misión principal era urgente y de supervivencia. Es como si los bomberos, de camino a un incendio que va a devorar la ciudad, decidieran parar a montar un negocio de venta de mangueras. Buena analogía. Es que el pragmatismo se convierte en una distracción mortal cuando la casa se está quemando. La misión principal, la única que importaba, se ha subordinado a objetivos secundarios, y vaya si se subordina. Porque la cosa no acaba en Madrearca.
Para controlar a los expertos de esta nueva empresa, se crea una superintendencia. Su nombre, para no perder la costumbre, Superarca. Claro. Llegamos al día 20, quedan solo 10 para el final, y se destapa un romo masivo en Superarca, que para entonces ya tiene, y esto es de locos, 12.000 empleados. 12.000 empleados. Pensemos en esa cifra. Es una ciudad pequeña. 12.000 personas cobrando un sueldo, en reuniones, escribiendo informes. Y no se ha puesto ni una sola tabla del arca. Es que su único logro tangible hasta la fecha es que les han robado a gran escala. Es una metáfora perfecta de una organización que solo existe para generar problemas que ella misma tiene que solucionar. Y lo confirma el siguiente paso. Para evitar más robos, se funda una gerencia de control, jerarca. Ponen al frente a un tipo muy honrado que para arreglar el desaguisado despide a 2.000 empleados. Bueno, parece lógico. Pero contrata a 5.000 nuevos para que le ayuden. Es la pescadilla que se muerde en la cola. Y ahí vemos la lógica interna del sistema en su máxima expresión. Cada problema generado por la burocracia se soluciona creando una capa más de burocracia. El objetivo original ya ni se menciona. Construir el arca se ha perdido completamente de vista. Es irrelevante. Es que han encontrado un objetivo nuevo, mucho más tangible y medible. El texto lo subraya de forma muy irónica. Para el día 25, Proyarca y Superarca han generado 2.000 millones de pesos en ganancias. Éxito. Claro, el proyecto ya no se mide por su fidelidad a la orden divina, sino en términos económicos y de creación de empleo. Han redefinido el éxito para que se ajuste a lo que están haciendo, no a lo que se les pidió. Exacto. El foco ya no es la misión, es la autopreservación y el crecimiento de la estructura. El sistema se ha vuelto un fin en sí mismo. Proyarca ya no es un medio para construir el arca. El arca es la excusa para que exista Proyarca. Y en un sistema así, que se alimenta a sí mismo, la persona que de verdad quiere hacer el trabajo original se convierte en el enemigo público número 1. Ahí quería llegar. Porque en medio de todo este circo de empresas y gerencias, ¿qué ha sido del pobre anciano, el único que de verdad quería y sabía construir el arca? Pues le ocurre lo que inevitablemente le ocurre a la simplicidad cuando se enfrenta a una complejidad organizada. Es aplastada. Tal cual. El texto dice que el hombre va a la capital a buscar recursos para seguir trabajando y allí descubre que su presupuesto inicial ha sido transferido íntegramente al Departamento de Relaciones e Imagen del proyecto. Por supuesto, la apariencia del proyecto es más importante que el proyecto. Vender la idea de que se está construyendo un arca es más prioritario que construirla de verdad. Es el triunfo de la comunicación sobre la acción. La llamada comarca encargada de la comercialización de productos. Claro, más negocio. Cuando el artesano intenta explicar que el tiempo se acaba y que hay que construir, lo acusan de oponerse al sistema Proyarca y casi lo detienen por ir en contra de la programación. Este es el punto de no retorno. El sistema no solo es ineficiente para cumplir la misión, sino que se ha vuelto activamente hostil hacia la obediencia. La única persona que quiere cumplir la orden es vista como una amenaza, un antisistema. Es el sistema inmunitario de la burocracia atacando al propósito original para sobrevivir. Se cumple el mes de plazo. El rey es llamado de nuevo ante Dios. Y su respuesta es una obra maestra de la autojustificación. A ver, le pide una prórroga de 15 días y su argumento es: Señor, tenemos 25.000 hombres trabajando día y noche en el proyecto. Fíjate en el argumento. No dice casi la tenemos o nos falta poco. Habla de la actividad, del esfuerzo, del número de personas. Está presentando el ajetreo como un sustituto del resultado. Es el culto a estar ocupado. Mover papeles, tener reuniones, contratar gente. Es el teatro de la productividad. Cree que Dios se va a impresionar con su organigrama. Increíble. Dios le concede la prórroga y en el reino se desata el frenesí. Se monta un comité interinstitucional y a los 14 días, con solo uno de margen, se celebra una ceremonia por todo lo alto. ¿Y qué celebran? El texto dice que fue ampliamente cubierta e ilustrada en la Gaceta. Y el motivo del fiestón era la inauguración de la puesta de la primera tabla del arca. La primera. Una fiesta para poner un tablón. Es la cumbre del absurdo. Una crítica mordaz al valor que le damos al simbolismo, a la apariencia de progreso por encima del progreso real. Se celebra el proceso, no el cumplimiento. Es como una empresa que celebra una rueda de prensa para anunciar que ha decidido el logo de un producto que ni siquiera ha empezado a desarrollar. Exacto, exacto.
Al día siguiente, obviamente, se dan cuenta de que no llegan y necesitan una prórroga de 10 días. El rey vuelve a intentarlo, pero esta vez Dios no lo recibe. Le envía un santo con un mensaje muy corto. Fin no habrá aplazamiento. Se acabó el tiempo de las excusas, de los informes y de los comités. La realidad, que esto suda, se impone. Y entonces empieza a llover. La escena final es potentísima. El texto nos sitúa en el gran salón dorado del palacio, que ya se está inundando. El rey, sus sabios, los técnicos y expertos de Proyarca, están todos reunidos con el agua hasta la cintura, analizando la situación. Incluso en medio del desastre absoluto, su única respuesta es otra reunión. Es casi cómico si no fuera trágico. Están literalmente ahogándose en su propio proceso. Exacto. Y de repente, uno de ellos ve algo por la ventana. ¿Un barco? ¿Un arca? El rey pregunta de quién es, y el texto revela: era el anciano Noé quien en su arca solo llevaba animales. Uf. Y la imagen final es demoledora. El anciano pasa lentamente frente al palacio, mientras todo el equipo de Proyarca sigue reunido con el agua al cuello, buscándole una solución al problema. El contraste es brutal. Es el núcleo de todo el mensaje. Por un lado tienes una actividad frenética, ruidosa, con miles de empleados, ganancias millonarias, comités, que termina en un fracaso absoluto y en ahogamiento. Tienes una obediencia silenciosa, artesanal, olvidada y hasta perseguida, que resulta en salvación. El relato nos dice que la verdadera arca, la única que importaba, se construyó en silencio mientras todos estaban distraídos construyendo Proyecta. Y el autor Joshua no nos deja quedarnos solo en la fábula. Conecta este relato directamente con la actualidad de una forma muy contundente. No se anda con rodeos. No, la aplicación es explícita. El texto afirma: hoy las congregaciones religiosas son organizaciones complejas que se han rodeado de burocracia. Y las acusa de ser expertas en colar el mosquito y tragar el camello. Esa expresión bíblica, ¿no? Para referirse a quienes se obsesionan con detalles menores mientras ignoran lo fundamental. Justo. Y vuelve a conectar esta mentalidad con la de Saúl, cerrando el círculo que abrió al principio. Saúl se justificó diciendo: he obedecido y he traído este botín para sacrificarlo a Dios. Y el rey de la alegoría dice: estamos trabajando y además generando ganancias. Es la misma lógica perversa de la autojustificación. Exactamente. El argumento central del autor es que la productividad humana, la eficiencia organizativa, se presentan como un sustituto aceptable de la obediencia fiel. Se reemplaza la voluntad de Dios por una actividad religiosa o institucional que nos conviene más, que podemos controlar, medir. Y de la que nos podemos sentir orgullosos. Y aunque el autor se centra en el ámbito religioso, este diagnóstico es aplicable a casi cualquier institución humana que envejece, ¿no crees? Totalmente. El texto lo resume en una frase que me parece muy directa. La fe no se mide por la complejidad de nuestras estructuras, sino por la fidelidad en la acción concreta. Y para que no haya dudas sobre cuál es esa acción, el autor concluye recordando la que, desde su perspectiva cristiana, es la orden original y sencilla. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Una orden de acción, no de organización. Así que la historia de Proyarca nos deja con esta imagen tan potente. Es posible estar increíblemente ocupado haciendo cosas para Dios o para cualquier otra gran misión, sin estar haciendo en absoluto lo que se nos pidió. Es la diferencia abismal entre construir el arca y construir la burocracia para supuestamente construir el arca. Y el texto no busca tanto dar una respuesta cerrada, sino más bien provocar una reflexión muy incómoda. De hecho, termina con dos preguntas directas que el autor deja en el aire. Sí, y creo que vale la pena plantearlas. La primera es: ¿estamos construyendo arcas, es decir, obedeciendo con fidelidad a la misión, o solo creando proyarcas, estructuras que parecen impresionantes pero que en realidad no cumplen su propósito? Una pregunta muy directa, desde luego. Y la segunda va todavía más al grano. ¿Qué comités o excusas burocráticas hemos levantado que nos impiden actuar con la urgencia y la sencillez que pide el mandato original, sea cual sea ese mandato? Son preguntas que resuenan mucho más allá del texto y me dejan con un pensamiento final para seguir dándole vueltas a esta idea. La alegoría critica a la burocracia en un contexto religioso, pero ¿hasta qué punto este patrón, el de reemplazar una misión clara y simple con una complejidad que se autojustifica y se protege a sí misma, no se repite en todas partes? Claro.
Pensemos en las grandes empresas, en los gobiernos o incluso en nuestros propios proyectos personales. ¿Cuántas veces construimos nuestro propio proyarca para evitar la sencilla y a veces aterradora tarea de empezar a poner la primera tabla?